Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Parecen cortos, pero llenos de enseñanza. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, te pido que en esta tarde añadas bendición a tu palabra, Señor, que nos des claridad mental, que nos ayudes a entender cuál es el mensaje claro, Señor, que tú nos traes a nuestro corazón en esta tarde, y que podamos poner la palabra por obra cuando salgamos de aquí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esta es una perícopa que nos reta, y es una perícopa que, a pesar de ser, y debo aclarar, el perícopa es un segmento bíblico, ¿no? A pesar de que esta perícopa va a ser de apenas 3 versículos, ha sido extensamente debatida y estudiada por las implicaciones que tiene. Fíjese que al desempacar estos 3 versículos veremos cómo Jesús nos confronta a nosotros y confronta directamente la superficialidad que nosotros podemos tener con respecto a la palabra, con respecto a nuestro ser, a cómo nos comportamos aquí adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La religiosidad falsa que algunas personas muestran. Así que son 2 detalles súper importantes: la superficialidad y las falsas seguridades que nosotros mostramos en ocasiones. Y dije nosotros, Ismael, dije nosotros, todos nosotros. No es un grupo, no estoy acusando a nadie, somos todos nosotros que en ocasiones somos lo que, como Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 20 a 14, que él hace muchas veces lo que no quiere. Lo que no quiero, eso hago. Y nosotros en ocasiones nos comportamos así. Y al desempacar estos 3 versículos, vamos a ver y vamos a tratar de mirar el contexto que tiene. Ya le dije el contexto grande de Mateo capítulo 5 y al 7, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto histórico inmediato de esta perícopa. Si usted mira, son 29 versículos que tiene este capítulo 7. Pero ya el Señor viene aterrizando el mensaje. Y viene hablando, y usted mire nada más, desde el versículo 5 los tópicos: la sal de la bienaventuranza, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. O sea, usted sigue y hay una serie de normas, de reglas que el Señor nos viene esbozando y nos viene presentando. Pero ya cuando llega el capítulo 7, al versículo 13 en particular, ya Él viene aterrizando el avión, el mensaje, y nos va reduciendo a una conclusión: o estamos con Él o estamos apartados de Él. Del versículo 13 al versículo 15 nos está hablando, al 29, perdón, son 4 advertencias que nos da, y en cada advertencia nos da a elegir entre 2 cosas. Del versículo 13 al 15, o 13 y 14, nos habla de 2 puertas. Nos habla de 2 caminos. 2 puertas, 2 caminos. ¿Cuál escoges? ¿Te quedas conmigo o te quedas con la puerta ancha o la puerta estrecha? Del 16 al 20, estamos hablando del 15 al 20 de 2 clases de profetas. Los que hacen el bien, los que hacen el mal, los que tienen palabra de ellos, por sus frutos los conoceréis. ¿Te quedas con eso o te quedas conmigo? Vamos a ver los de hoy, los que nosotros vamos a estudiar un poco más profundo hoy, del 21 al 23. Y ahí tiene 2 tipos de discípulos. Unos dicen una cosa y hacen otra, y otros son consistentes con cuál tú estás. Y por último cierra diciendo los 2 cimientos: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Las que va a hablar de los cimientos? No, las que habló desde el capítulo 5, todas. Pero en especial
se va a concentrar en esas 4 advertencias que nos está haciendo. Esas 4 advertencias del capítulo 13 en adelante, del versículo 13 en adelante, no capítulo, el versículo 13 en adelante. Así que mire lo que empieza diciendo, y vamos a hacer una exégesis pequeña, ¿verdad? Apenas tengo 3 horas para terminar el mensaje. Dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a comenzar por decir que aquí en esta oración hay 2 partes. La primera y la segunda, ¿verdad? No. Hay 2 partes. La primera dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí inmediatamente usa una conjunción adversativa, contrastando una parte del mensaje con la primera parte del mensaje. Segunda parte del mensaje lo contrasta con el primero. Y dice, si no, quiere decir el contraste, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, que va a haber gente que le va a decir, Señor, Señor, y eso lo está diciendo de verdad. Pero hay gente que le está diciendo, Señor, Señor, de la boca para afuera. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la afirmación establece una distinción crítica, importante, entre la simple confesión verbal, lo que yo digo de aquí para afuera, y una vida que se caracterice por la obediencia, palabra subrayada esta tarde, por la obediencia activa a la voluntad de Dios. Mientras la declaración de Señor, Señor, yo la puedo decir hoy, mañana, 800 veces, puede denotar un reconocimiento a la autoridad de Jesús. Jesús mismo insiste que no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. De hecho, cuando usted ve en la Biblia el nombre repetido 2 veces, lo que se hace es resaltar o a la persona o la situación. En verdad os digo, es importante esa situación. Marta, Marta, afanada, ¿verdad? Otro más. Simón, Simón, el enemigo, el diablo me ha pedido tu alma, ¿verdad? Para zarandearte. Eso es para resaltar a alguien. O sea, yo podría decirle Señor, Señor, pero no estoy queriendo decir absolutamente nada que no sea resaltar algo que en mi corazón yo no estoy sintiendo. La pregunta, una de muchas que puedo hacer, y me encantaba la psiquiatría por eso, porque solo es pregunta sobre pregunta sobre pregunta, es qué es lo que tú quieres resaltar en tu vida, pero lo quieres resaltar de corazón o lo quieres resaltar únicamente de la boca hacia afuera. Es una declaración que desafía, que nos reta profundamente a mirar si lo que estamos haciendo lo hacemos por rituales, porque es algo aprendido en la iglesia, me dijeron que hiciera, o cuando yo vea al pastor debo decir esto, o cuando vea a un hermano debo decir aquello otro, o cuando entre debo hacer este gesto, o estoy haciendo las cosas por un ritual, o las estoy haciendo de corazón. Señor, Señor, tiene valor si yo lo hago desde mi corazón. Mira la segunda parte, dice, hace un énfasis, y estoy haciendo unas exégesis pequeñas porque el tiempo apremia. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso está enseñando una centralidad a vivir conforme a los principios y los deseos de Dios. Hacer la voluntad del Padre se puede entender como ¿qué? Arrepentirse en todo. O sea, la gran pregunta de la noche, cuando estaba escribiendo esto para mí o de la mañana, es ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Habrá un libro que hable de la voluntad del Padre específicamente y me diga, esta es la voluntad del Padre? Bueno, hay muchas partes de la Biblia que me dicen cuál es la voluntad del Padre. Y empiezo, porque la voluntad del Padre, ¿quién la expresa? El Padre, ¿verdad?
¿Cómo le expresa hoy día? La palabra. Y entonces dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Y el Hijo nos habla en su palabra. Y si nos habla en su palabra, una manera de saber la voluntad de Dios es leer la palabra. ¿Cómo podemos buscar del Señor? Orando. La oración nos va a llevar a la lectura y la lectura nos va a llevar a la oración y todo nos va a llevar a Dios. ¿De qué otra manera conozco la voluntad del Padre? Utilizando aquello que el Señor nos dio, su mente. ¿Cómo conozco? ¿Cómo uno dice tengo la mente de Cristo? Bueno, mientras usted se mantiene haciendo la voluntad de Él y haciendo las cosas que dice este libro, usted va a descubrir que tiene la mente de Cristo y que se está apegando a la voluntad del Padre. Hay otras cosas que dicen, por ejemplo, arrepentirse. Pedro dice en la segunda carta que el arrepentimiento es súper importante, ¿verdad? Dice en capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa según no las tiene por tardanza, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que si nosotros arrepintiéndonos constantemente de las cosas que hacemos mal, reconociendo que no somos perfectos, nos estamos acercando a hacer la voluntad del Padre, arrepintiéndonos. Siempre cito a John Piper. Me han escuchado decirlo en otras ocasiones. Piper decía en una de las prédicas que él se acostaba arrepintiéndose en la noche en su oración nocturna y se levantaba en su primera oración de la mañana arrepintiéndose también. Porque esta carne, él sabe que va a pecar, que es débil. En modo, en acción, en inacción, cosas que digo, cosas que no diga, cosas que pienso, cosas que debí de haber pensado y no lo hice, cosas que uno piensa que tengo control o no tengo. Y debo arrepentirme. Segundo, o de otra manera, dar gracias a Dios en todo. Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dar gracias a Dios en todos, porque esa es la voluntad de Dios. Así que sabemos que esa es parte de la voluntad de Dios. Si queremos vivir ahí, como dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, tenemos que saber cuál es la voluntad y tenemos que buscarla, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos ahora mismo. ¿Qué otra cosa? Vivir en santidad. Pedro nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso nos lo dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 16. Y nos lo dice Levítico, capítulo 44, 11, versículo 44. Así que aquí mismo, en Mateo, en 5:46 me parece que dice ser perfecto. Sed perfectos. No dice como dice Pedro, ser santo, pero dice sed perfectos. Se acerca bastante. Perfecto únicamente Dios. Pero nosotros podemos tratar de vivir dentro de la perfección. Tratar de vivir dentro de la voluntad de Dios nos va a llevar a eso. Haced buenas obras, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Haced buenas obras. No por obra nos vamos a salvar, pero son aquellas obras que la fe, después de haber tenido una fe comprobada, están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y por último, y para mí, algo que define quizá la charla, la prédica de hoy, es Romanos capítulo 12, los deberes del cristiano, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si eso está muy complicado, quiero leerle el pasaje en la Nueva Traducción Viviente, mucho más clara. Oiga, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, que para llegar a la transformación, o sea, para llegar a conocer la voluntad de Dios, necesitamos pasar por una transformación. Es un cambio permanente. En una ocasión cité aquí el ciclo de la mariposa, ¿verdad? Huevo, larva, oruga y la mariposa. Pupa y la mariposa, ¿no? Y usted no ve que ella regresa a hacer huevo y no regresa a hacer larva, pero el cristiano regresa en ocasiones. Nosotros sí cambiamos. Nosotros sí dejamos de venir a la iglesia, sí dejamos de orar, sí dejamos de ayunar, sí dejamos de hacer cosas. No somos constantes en nuestra transformación positiva. Así que, por último, para buscar la voluntad de Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Dice que si me amas, guardarás mis mandamientos, ¿verdad? Eso dice el Señor. Así que este llamado a la obediencia, a obedecer esa voluntad de Dios, no se trata de cumplir, como dije hace un ratito, unas reglas legalistas, sino, y uso la conjunción yo mismo aquí otra vez, adversativa, sino de tener una vida transformada que refleje los valores morales. Aquellos que están tomando las clases los miércoles, hemos hablado mucho de la moralidad y de la justicia. Los valores morales del reino de Dios, dejando claro que el amor genuino hacia Él se traduce en acciones concretas. Este versículo, el 21, resalta la importancia de la autenticidad en la fe. Ser auténticos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, porque hay unos que son auténticos y lo dicen como dije hace un ratito, hay otros que no. Pero usted no se olvide que a Dios no se le puede engañar. Mientras nosotros podemos decir una cosa aquí, Él está leyendo nuestro corazón. No se le puede engañar. Hay un contraste implícito entre esa primera parte del versículo y la segunda parte, en donde se habla de lealtad. Y yo puedo mirar si hago una cosa o no hago otra, si soy leal, si soy auténtico con el Señor. Mateo 7:21 es una advertencia, y esta es una palabra fuerte, y la pensé para escribirlo y mucho más para decirlo. Es un llamado fuerte, una advertencia fuerte contra la hipocresía. No le estoy diciendo hipócrita porque yo estoy escribiendo esto que lo tengo que sentir yo primero, tengo que pasar por el sedazo yo. Pero es contra la hipocresía religiosa, en la que las apariencias y las palabras no coinciden con la realidad de un corazón contrito y humillado. Hay hipocresías que se ven en otros pasajes, ¿sabes? No únicamente aquí. Me saltó a la mente rápido Isaías 29:13, donde el Señor le dice a su pueblo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Que era lo que le estaba diciendo hace un rato. La legalidad de las cosas. Lo aprendí en la iglesia, tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo de esta manera, tengo que hacerlo de esta otra, pero no de la manera que Dios me dice o que el corazón mío me dice que debo hacerlo. Debo hacerlo porque la gente espera que yo haga esto. El mundo espera que yo haga esto, que diga tal cosa. Que el pastor hable y yo diga amén.
Yo me acuerdo de una prédica de hace un par de años atrás en otra iglesia que dije algo a propósito, totalmente contrario a las enseñanzas bíblicas. Y alguien dijo en primera fila, y me acuerdo que estaba ahí sentada, en esa ahí. ¡Amén! Miré, dije, amén, ¿por qué? Si lo que dije fue un disparate. Pero estamos acostumbrados hasta decir el amén cuando no nos corresponde. Y entonces estamos haciendo de verdad, estamos haciendo justicia a la palabra de Dios, estamos haciendo algo por la voluntad del Señor o lo estamos haciendo por algo aprendido. Eso es hipocresía religiosa. Hay otro pasaje que no quiero desvirtuarlo. Sé que es, o sacarlo de contexto, sé que es dirigido a los sacerdotes. Pero a los sacerdotes también el Señor les dice hipócritas, en otras palabras. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, que eso aplica directamente con el Señor de Mateo 7:21. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? De hecho, Lucas hace un recuento también de algo que le llaman el sermón del llano, en vez del sermón del monte. Y empieza en Lucas capítulo 6, versículo 17 hasta el 40. Y comienza donde Mateo deja más o menos los cimientos. Y comienza diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El llamado otra vez para nosotros es a mirarnos y preguntarnos, ¿qué preguntón yo soy, verdad? ¿Estamos buscando activamente conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿O nos hemos conformado con una fe superficial que carece de profundidad y de compromiso? Hablaba con el pastor hace unos días y creo que entre los dos podemos hacer un libro que se llame Compromiso. Y creo que podemos revisarlo como unas cuantas veces después de hecho, fácil. Porque es una de las cosas más carentes, lamentablemente, en la iglesia, el compromiso. El pastor pregunta, ¿con quién cuento para tal cosa? Oh, ¿sabe contar, pastor? Sí, no cuente conmigo. ¿Sí? Porque yo he visto mucha gente que comienza con un ánimo tremendo y se le acaba la gasolina rápido. Y no permanecen. Entonces somos los que decimos en ocasiones, Señor, Señor también. Vamos al versículo 2. Déjenme darle un comentario. Siempre me gusta buscar a algún comentarista a ver que apoye o qué está diciendo de respecto a este versículo. El comentarista John Stott dice que este versículo, y cito, golpea directamente el corazón de la hipocresía religiosa. No lo dijo Pedro Lugo, lo dijo John Stott. Vamos al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si hago una síntesis rapidita, yo le voy a decir que este versículo, aquí Jesús hace una solemne, pero es solemne advertencia sobre un futuro encuentro que va a haber, donde nos vamos a ver cara a cara. Porque dice al principio, en aquel día. ¿Cuál día? Todos lo sabemos cuando lo leemos, ¿verdad? Y nos deben temblar las rodillas. Pero lo queremos también ansiar con temor y temblor, ¿verdad? Porque aquel día nosotros nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Pero dice, a pesar de que en estas acciones pueden parecer impresionantes, a Jesús no le son impresionantes. Porque nadie se salva por acciones. Nadie se salva por milagros. No hay nada genuino con lo que se está diciendo. Ahora, si voy a una exégesis un poquito más fina, dice, la frase, muchos me dirán en aquel día, señala el juicio final. Eso lo sabemos. Y es una revelación donde usted va a ver gente con un listado.
Señor, pero mira, yo hice esto. Acuérdate que, y no son Ezequías, porque Ezequías tenía para decir, Señor, pero mira todo lo que yo hice, tú sabes, ¿no? Y le añadieron 15 años más, fantástico. Pero hay muchos de nosotros que únicamente vamos a sacar una tarjetita, un index card, a lo mejor y decir, pero ¿no te acuerdas que yo prediqué en Victoria en Jesús? Yo daba clase los miércoles, ¿no te acuerdas? Sí, pero ¿dónde está la sinceridad mía? ¿Dónde está el amor? Lo que sale de tu corazón. O sea, en ese día mencionado hay otros pasajes en la Escritura. A mí me encanta citar Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25, que mucha gente no le gusta que uno lo hable. Vamos a leerlo rapidito. Hebreos 10, 25. Mire lo que dice. Y no dejemos de congregarnos. Bueno, vas a ponerlo Reina Valera, porque ustedes casi todos tienen Reina Valera. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aunque sea Memorial Day Weekend. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, aquí está explícito aquel día. Hay uno que está implícito. Si usted busca Mateo 25, del versículo 31 al 46, cuando el Señor separa las ovejas de los cabritos, aquel día está implícito también. Y déjeme decirle que a los cabritos no le va a ir muy bien. Va a haber mucho fricasé que se van a hacer. A las ovejas le va a ir mejor. Y no dice Mateo, no dice Jesús en el sermón, en ese sermón que está entre el capítulo 24 y el capítulo 25, él no dice en aquel día específicamente, pero está implícito que hay un día donde todos nos veremos cara a cara con el Señor. Pregunta de preguntas, ¿estamos listos o nos estamos poniendo listos para aquel día o lo estamos dejando para un par de días antes? ¿Sabe que por eso yo creo que el Señor nos ha dicho cuándo viene? Porque yo estoy seguro que si Él dijera, va a ser el mes que viene, es más, de aquí a 2 meses, antes de un mes le dirían al pastor, el último mes, esto es todos los días en la iglesia, ayuno, oración, silicio, y no dormimos y comemos, si es que vamos a comer, algo en la iglesia mismo. Pero como el día y la hora, nadie la sabe, por eso estamos pasando eso, ¿no? O sea, aquel día. Y entonces Jesús describe 3 actividades espirituales realizadas en su nombre. Profetizamos, echamos fuera demonios, o sea, somos grandes. E hicimos milagros. No lo hizo el Señor, porque fíjense que la falta de respeto llega tan grande que se anuncian campañas de milagros. ¿Sí? Y el profeta, es más, yo he escuchado que va a haber una campaña de profetas. Esta es la profecía. Esta es la revelación. Está aquí. Cualquier cosa fuera de aquí es una herejía. Sencillo como eso. Pero esas acciones están asociadas con el poder sobrenatural y de los ministerios. Y eso hace lucir a uno grande ante los ojos de otros. Y eso hace que la gente piense que por esas cosas que están haciendo se van a salvar, se van a sanar, van a llegar al cielo. Pero se olvidan que el Señor te utiliza de la manera que Él quiera. Uno, tú puedes estar en pecado, y lo voy a leer en un ratito, de alguien que dijo eso. Tú puedes estar en pecado y el Señor te puede utilizar para salvar a alguien. Porque lo que debe haber también es la motivación, no tan solo del milagro, no tan solo de aquello físico, no tan solo de aquella sustancia que tú ves, sino de tu corazón. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Para que usted vea, porque si usted hace un contexto de 1 Corintios capítulo 13, usted tiene que empezar por el 12, ¿verdad? Y en el 12 Pablo está hablando de los dones. Y después habla del pueblo, de cómo somos nosotros, ¿sabes? Porque no todos los dones son para todo el mundo, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo es predicador, pero todos somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y al finalizar el 12, él dice que él tiene algo mejor. Algo mejor. Y dice el primer versículo,
Del 13, si yo hablase lenguas, y está hablando hiperbólicamente, está hablando con exageración. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo ¿qué? Tiene que haber amor. Tiene que haber una motivación interna, no es lo externo. Tiene que haber una motivación interna para yo hacer algo que se parezca al corazón de Cristo, que se parezca a la vivencia que Cristo nos ha dejado a nosotros. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos, fíjese que dice todos. Por eso digo que es hiperbólicamente, está exagerando la nota Pablo. Dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ¿qué? Amor. Amor. Nosotros conocemos que Dios es amor. Por supuesto, sabemos aquellos que hemos tomado el curso de los atributos de Dios, que Dios es todas sus características 100%, pero el que define, por lo menos ante los ojos humanos de nosotros, el que define a Dios es su amor. Y si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Tiene que haber una motivación interna. Ahora, yo no puedo pasar al próximo versículo si no le hago una advertencia, que es que este versículo 22 es una forma peligrosa, señala una forma peligrosa del autoengaño. No se deje zarandear como Satanás quería hacer con Pedro. No se deje zarandear con el autoengaño, la confianza en las obras. Y usted dice autoengaño. ¿Qué autoengaño, Pedro? Gracias por preguntarme. La confianza en las obras como evidencia de salvación. ¿A quién usted ha visto que se salva porque resucitó a alguien o porque sanó a alguien por una oración? ¿Esa persona está garantizada su salvación? Que yo sepa, no, ¿verdad? Que yo sepa, nada le garantiza a una persona la salvación porque haya hecho un milagro, porque el milagro no lo hacemos nosotros. El milagro lo hace Dios. Amén. Así que las personas mencionadas en este versículo creen sinceramente en su propia justicia basándose en el ministerio, pero ha ignorado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Una relación auténtica y transformadora, como lo describimos anteriormente, y transformadora con Cristo. Así que eso nos lleva a reflexionar esa diferencia entre realizar obras por motivo y orgullo. Motivo de orgullo o reconocimiento, el cumplimiento de expectativas. ¿Por qué estoy haciendo la obra? Cuando miro lo que dice Matthew Henry, no lo voy a leer lo que dice Agustín de Hipona. Agustín reflexiona sobre cómo las obras externas, aunque impresionantes, no son garantía de salvación. Según él, la revelación verdadera con Dios no puede ser reemplazada por ninguna cantidad de milagros o profecías. Agustín señala que las acciones mencionadas en este versículo pueden ser realizadas por personas en estado de pecado. ¿Usted lo duda? Judas fue parte de los 70. Busque Mateo capítulo 10 y usted va a ver la misión de los 70. Y Judas estaba ahí. Y levantaron muertos. Y sanaron enfermos. Hicieron milagros. Y Judas lo hizo. Así que yo no quiero señalar nombres de gente, pero me vino a la mente Jimmy Swaggart, por alguna razón. Alguien que tenía un ministerio precioso en los 90, 80 y 90. Una iglesia grandísima, el Joel Austin de aquella época. Cayó en pecado. Y él estuvo más de 2 años en pecado. ¿La iglesia se cayó? No. ¿Dejaron de convertirse gente? No. ¿Dejaron de sanarse algunas personas? No. O sea que
la vida de milagros no define la salvación de una gente. No define tan siquiera el progreso de la iglesia. Porque el Señor va a llevar a la iglesia a todos aquellos que van a ser salvos, ¿verdad? Él los va a llevar. Así que hay que tener cuidado con este autoengaño. No piense que por lograr hacer algo para la iglesia, eso le da puntos extra para la salvación. La salvación es cuestión de arrepentimiento, amor y seguir la voluntad de Dios. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo 27, el versículo 23 nos sitúa frente a una advertencia una de las más devastadoras de Cristo. Esto de nunca os conocí. Yo no quisiera que algo así nos pasara a ninguno de nosotros. Pero tiene unas implicaciones enormemente grandes. A mí se me parece otra de estas cosas que Jesús dijo cuando estaba hablando con la mujer sirofenicia. Y la compara casi con un perrillo. ¿Verdad? Yo no voy a gastar mi pan en perrillos. Y ella dice, aún los perrillos comen. Eso a mí me tocó. Cuando leo ese pasaje una vez sobre otra, a mí me toca. Pero nunca os conocí, no denotan simplemente un desconocimiento casual. No es algo casual, sino una ausencia en la relación íntima y personal con el Mesías. Y es la relación que describe el Salmo 25, versículo 14, que dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos le va a confiar. ¿Perdón? Le hará conocer su pacto. Pero hay una relación íntima. Y una relación íntima usted la puede llevar a un noviazgo, un matrimonio, a su relación con sus padres, a su relación. Es íntimo, que yo conozco hasta cómo piensan, qué reacción van a tener. Esa relación falta cuando me dicen no, jamás los conocí. Si mira una lectura un poco más profunda, nunca os conocí, subraya la naturaleza personal de la salvación. Porque a los que conoció, a eso los llamó. A los que conoció los llamó. Y a los que llamó, y hay una cadena, ¿verdad? Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 29. Hay una cadena de eventos que sucede hasta la glorificación. Y eventualmente la santificación, que no aparece en la cadena. Pero cuando dice, no te conocí, ahí me está diciendo que la salvación, esto es distinto a lo que le dijo el Señor a Jeremías. A Jeremías te dice, fue totalmente lo opuesto. Déjame buscarlo porque no lo escribí. A Jeremías le dice totalmente lo opuesto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así me dicen, no te conocí, es que yo no estoy ni en el plan tan siquiera. No te conocí, ¿sabe quién se le dijo? A las vírgenes insensatas. Las 5 que se fueron y no estaban preparadas. No os conozco. Y dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿A quién? Yo no los conozco. No sé quiénes son. Eso es algo que yo no quisiera escuchar jamás. Y por último, la frase hacedores de maldad resalta que a pesar de que parecen que son buenas obras, las personas no tenían la transformación interna que debieron haber tenido. Hubo un alemán que yo lo cité hace un rato aquí atrás, para 1940 y pico, que se puede denominar como alguien que murió, un mártir de la fe. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. En el libro suyo, llamado a la seriedad en la fe cristiana, remarca
que este pasaje es un recordatorio de la gracia barata. Él le dice gracia barata a aquellos que cogieron el curso del atributo de Dios, a la gracia general, no a la gracia salvífica. Él le dice gracia barata. Entonces explica, dice, es decir, la idea que alguien puede recibir el favor de Dios sin un compromiso real con Él. Diríamos en el campo en Puerto Rico que eso es como soñar con pajaritos en el aire, ¿verdad? Dice, es un engaño peligroso. Y Jesús lo que busca es un estado constante de obediencia. Mire, me salgo un momentito aún porque estoy recibiendo algo del corazón. Pero si usted busca Mateo capítulo 28, versículo 20, y todo el mundo me va a decir, Pedro, pues eso lo que tiene que ver es con la gran comisión. Es que cuando el Señor escribió esto, mandó a decir esto, no mandó a decir la gran comisión. No, el título se lo pusimos nosotros. Es más, los versículos los numeramos nosotros del siglo XVI en adelante. Los capítulos igual. Pero mira lo que dice del versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, obedeciendo. Y se lo voy a leer en otras versiones. Obedeciendo todas las cosas que las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Reina Valera. Si usted mira la nueva versión internacional, perdón, la nueva traducción viviente, le va a decir el versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. La obediencia es clave para nuestra fe, para nuestra vivencia cristiana. La obediencia a los mandamientos del Señor. Fíjense, son 3 versículos que nos habla de una obediencia, obediencia y obediencia. Los 3. Transformación, transformación, transformación. Autenticidad de la fe, autenticidad de la fe y autenticidad de la fe. 3 versículos que nos enseñan a vivir una vida cristiana completa. Si los obedecemos, si buscamos la voluntad del Señor. Acuérdense que el Señor lo que busca son adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Finalmente, para ir ya en bajada, hay quizás 3 cosas que yo vi de estos versículos, además de las que mencioné ahora, que son enseñanzas para nuestra vida actual. Primero, lo acabo de citar, la autenticidad de la fe. La fe genuina trasciende las palabras, de más está decirlo. Trasciende las palabras, es más cuestión de acciones, no es cuestión de ritos externos. Y Jesús nos advierte que las proclamaciones verbales y las prácticas religiosas superficiales no nos llevan al cielo. No nos llevan al cielo. Segundo, las obras nacen de la comunión, de la relación íntima que tengo con Dios. Las acciones externas, aunque importantes, pierden valores espirituales si no hay algo interno como el amor. Y tercero, vivir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad divina, todo lo que hay que usar es la mente de Cristo, si quiero saber la voluntad del Señor. Nos ponemos en pie. Vamos concluyendo, y para concluir, yo digo que las enseñanzas de Mateo 7:21 y 23 nos desafían a profundizar en nuestra fe y a cuestionar las motivaciones dentro de las acciones que nosotros tomamos a diario. Nos invitan a priorizar la relación que tenemos con Dios sobre cualquier ritualismo que nosotros podemos estar llevando a cabo. En un mundo donde las apariencias pueden fácilmente confundirse con la realidad, estas lecciones son un llamado a la autenticidad y un llamado a la humildad y a la transformación interior. Igualmente a la obediencia. Oremos, hermanos.
Baje su cabecita y oremos. Señor, transforma nuestros corazones y moldea nuestras vidas conforme a tu voluntad. Que nuestra fe sea auténtica, arraigada en amor y obediencia hacia ti, y que nuestras palabras y acciones reflejen sinceramente la transformación que solo tú puedes obrar en nosotros. Ayúdanos a vivir cada día con humildad, integridad y coherencia, tomando decisiones que manifiesten los valores de tu reino en lo pequeño y en lo grande. Renueva en nosotros un espíritu dispuesto, que nuestras obras no busquen reconocimiento humano, sino que sean un testimonio vivo de tu gracia y poder. Señor, permítenos escuchar en aquel día: buen siervo y fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y que jamás ninguno de nosotros escuche: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Guíanos a impactar positivamente a quienes nos rodean, mostrando con nuestras vidas el ejemplo de Cristo, y permite que en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Amén. Dios les bendiga, hermano.